Buenas tardes a todos, bienvenidos a la desaparición del universo. Este grupo de estudio con Angie, que está por ahí, ya se va a presentar y saludar, y Daniela, que nos ayuda hoy con esta presentación. Estamos en el capítulo número 4, y esta ya es la tercera parte del capítulo número 4. Seguramente vamos a tener una parte número 4 también del capítulo 4, valga la redundancia, porque es un capítulo muy interesante y el sábado pasado la pasamos genial. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Angie. Gracias, Nancy, por la presentación. Gracias, Daniela, por estar. Muchos escribieron que estaban complicados, que no podían estar hoy, que lo iban a ver después, así que en un futuro, y les decían a los demás no se lo pierdan, porque yo hoy me lo voy a perder. La verdad que sí. Cada día se pone más interesante el análisis de este libro, porque cada vez estamos entrando más en los temas que quizás nos hacen mucho ruido y empezamos a sentirlos en el día a día, ¿no? Así es, así es. Si sos un estudiante de un curso Milagros y querés comprender los conceptos del curso, o si te planteaste en algún momento leer el curso, quizás lo compraste y nunca lo leíste, o lo leíste un pedacito y lo dejaste, también otras posibilidades, nosotros te recomendamos la lectura de este libro, que es La desaparición del universo, que es esencial para la comprensión del curso de Milagros, que la verdad que es un libro bastante complejo para entender en las primeras lecturas. Claro que cuanto uno más se mete en el tema, más fácil es comprender. Pero te recomendamos esto. Y si te es a menos, te invitamos a que veas todos los videos que ya hemos subido al canal de YouTube Nancy Farana para el análisis de este libro fantástico. Así que si de alguna manera te podemos colaborar con tu despertar, bienvenido seas. Gracias, Danielita, una vez más por estar acá con nosotros y asistirnos. Gracias a ustedes, chicas. Acá estoy preparadita, como en una pantalla de cine por ver una película bien. Emocionante. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, comencemos entonces. Habíamos llegado hasta un punto donde habíamos hablado sobre los niveles de conciencia, así que a partir de allí vamos a seguir. Para quizás los que todavía nos ven por primera vez, en el capítulo 4 se desarrolla una gran cantidad de conceptos que tienen que ver con el mundo ilusorio y cómo salir del mundo ilusorio, que es lo que pretende Arte Nipurya enseñarle a Gary, ¿sí? Así que, Angie, ¿querés comenzar vos leyendo? Sí, cómo no. Como el curso enseña en términos que no admiten ambigüedad, la conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El curso también dice, justo antes de eso, antes de que la separación introdujese las nociones de grado, aspecto e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Bien. Muy interesante, porque si podemos hacer un correlato, algo parecido a lo que sucedió, sería de la siguiente manera. Nosotros estábamos en la totalidad, o sea, estábamos en casa con Dios, ¿y qué teníamos? Conocimiento, ¿sí? En ese momento, la forma de comunicación con Dios era por medio del conocimiento, o sea, como éramos una sola cosa, y era una sola cosa la que existía, lo sabíamos todo, lo teníamos todo, éramos totalidad. Luego tenemos la loca idea, que es lo que provoca el mundo ilusorio. El mundo ilusorio se provoca porque tenemos la diminuta y alocada idea de pensar cómo será estar separados de la totalidad de Dios. Como consecuencia de esa idea de separación, es que surge el mundo de la ilusión. Y para poder percibir este mundo,
es que se crea la conciencia, que es el dominio del ego, de hecho, porque el ego es como el piloto automático de la conciencia, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, y empezamos a percibir, ¿sí? Ya no tenemos conocimiento, ya no lo tenemos todo y no lo sabemos todo, sino que comenzamos a conocer, por decirlo de alguna manera, este mundo ilusorio por medio de la percepción. ¿Qué percibimos? Lo que nosotros mismos proyectamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un mundo ilusorio no es real, no está separado de nosotros. Es a consecuencia de nosotros que existe el mundo ilusorio. Por lo tanto, nosotros mismos proyectamos hacia afuera todo y se crea este mundo ilusorio y asimismo lo percibimos por medio de nuestros sentidos. Los filtros para proyectar y percibir son del ego. Por eso es que no podemos confiar en nada que tenga que ver con la ilusión. Y ustedes me dirán, ¿y el ego de dónde salió? El ego es una invención de nosotros mismos. Somos nosotros los que creamos el ego cuando hemos tenido esta diminuta idea, esta loca y diminuta idea de que estábamos separados de nuestra fuente, ¿sí? Podríamos decir que tuvimos un shock traumático, por decirlo en términos de algunas terapias, ¿no? Sí. Porque creernos separados de Dios fue un shock para nosotros, que nos produjo una amnesia, porque en realidad en este momento estamos recordando de dónde venimos, pero durante nuestras vidas nunca hemos sabido de dónde veníamos, ¿sí? Solo aquellos que nos empeñamos en conocer nuestro verdadero origen es lo que hemos emprendido esta cruzada de recordar la verdad. Pero la realidad es que somos como unos amnésicos, en cierta manera. Y tiene todos los mucho niveles, de todos los intervalos, todas las cosas que aparentemente son diferentes, son propias de la percepción y propias del mundo ilusorio. Tal cual. Y tiene mucho sentido, porque cuando a nosotros nos pasa algo en la vida cotidiana que nos genera un shock, ¿sí?, emocional, que nos trauma, cualquier situación, generalmente bloqueamos, ¿sí? Y bueno, en ese momento ha sido así, por eso no nos acordamos. Y empezamos a fabricar, ¿sí?, a fabricar en este mundo. Sí. Dejamos Bueno, de ese es crear, un detalle. En el mundo ilusorio no podemos crear, porque la creación es propia de la totalidad. Creamos en Dios y nada más. Si nosotros estamos separados de Dios, como aparentemente creemos que es así, aunque no sea, para nuestra mente lo es, estamos fabricando, porque el mundo ilusorio se puede fabricar, pero no se puede crear. ¿Y cuál es la gran diferencia entre fabricar y crear? Lo que se fabrica, así como comienza, termina. Es perecedero, ¿sí? En cambio, las creaciones son inmortales e imperecederas, ¿sí? No hay principio ni fin en la creación, ¿sí? Porque aparte no hay tiempo. En cambio, nosotros hemos creado un universo donde existe el tiempo y donde todo nace y muere, ¿sí? Es perecedero, esa es la particularidad. Totalmente. Bueno, la verdad que hay momentos donde ya lo charlamos, pero para los nuevos está bueno recordárselo. Y el que quiera puede dejar sus preguntas acá abajo, ¿sí? Entonces nosotros se las vamos a responder. ¿Sí? Se puede conectar con cualquiera de las dos, así que no se preocupen si algo no entienden o nos quieren preguntar, que nosotros se lo vamos a poder contestar. ¿Sí? Inclusive si ustedes sienten que hay algo que necesita una corrección o una ampliación, por favor sean bienvenidos, tanto de preguntar, aclarar, corregir, lo que ustedes quieran. El debate es bienvenido porque todo es recibido con amor. Totalmente. Gracias, Nancy. Así, como hemos mencionado, deberías tratar de recordar que la energía no es espíritu, siendo el espíritu la verdadera realidad inalterable. La energía que cambia y puede ser medida existe dentro del dominio de la percepción. Como J enseña, la percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la llave a áreas de incertidumbre. No hay incertidumbre en el cielo, porque allí no hay nada que no sea todo. Pero aquí tenéis identidades. En cuanto nacen, las personas ya tienen relaciones especiales,
Primero la relación con la madre y pronto con el padre. Bien, uno de los principales escollos para emprender el camino del despertar, y esto es para todos por igual, me lo voy a atrever a decir de esta manera, es las relaciones especiales. De hecho, por eso hay varios capítulos del texto del curso de milagros dedicados especialmente al reconocimiento de las relaciones especiales y cómo se santifican esas relaciones. Porque en algún momento, leyendo algún libro de Keith Wapnick, un alumno le preguntaba a Ken, ¿pero entonces no tenemos que tener relaciones con nadie? Y él le decía, no, al contrario, las relaciones son un método de aprendizaje para el despertar, ¿sí? Siempre podés elegir que sea. ¿Cómo son un método de aprendizaje? Porque vos las podés santificar. Esa es la idea de la relación, ¿sí? De hecho, cada suceso que vivimos en nuestra vida puede ser tomado como un recurso de aprendizaje. Esto siempre es así, ¿sí? Y nosotros podemos siempre tomarlo de esta manera, de esta forma. Ahora, depende de nosotros qué queramos hacer con eso, ¿sí? Claro, tal cual, así es. Denme un segundito, ya cambiamos de filmina. Bien, dice Gary, bien hecho, hecho de menos a mis padres y honro su memoria. Me causa una extraña sensación pensar que ni siquiera existen excepto en una ilusión. Urya le contesta, es comprensible. Tus padres son, junto con los cónyuges y los hijos, las relaciones más fundamentales. El curso se refiere a las relaciones establecidas para este mundo como relaciones especiales. Conforme avancemos hablaremos más de ello y de tu resistencia a renunciar a las identidades, tanto las tuyas como las de los otros. Recuerda, J amó a sus padres, José el albañil y María de Seforis, pero también amó por igual a todos los demás. El amor especial es específico, el Espíritu Santo ama a todos por igual. Claro, esa es la gran cuestión con las relaciones especiales, ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a la identidad de los que nos rodean, ¿sí? Inclusive a nuestra propia identidad? ¿Y hasta dónde podemos ser capaces de amar a todos de la misma manera? Porque lo que proviene del todo y está en el todo y vive en el todo, no puede hacer diferencias. Totalmente. Bueno, sí, y es un entrenamiento, ¿no? Eso, de empezar a amar a todos por igual, sacar el juicio y a verlos a todos tan iluminados como uno, ¿sí? Entonces, es un hermoso entrenamiento que ya venimos hace un tiempo practicándolo y la verdad que después el mundo cambia. Cuando uno cambia esa percepción, todo en nuestro entorno cambia. ¿Sí? Sí. Les voy a pasar un chivito y un spoiler, las dos cosas. Estamos con Angie preparando un ciclo que vamos a realizar de videos en YouTube, dando explicaciones básicas de un curso de milagro. Y estamos preparando en este momento la introducción al curso. Y dentro de este material que hemos preparado con Angie, hay una historia que les quiero contar hoy que me parece que ilustra este tema de la elección entre el amor y el miedo. Porque al fin y al cabo esto es una elección. Cuando yo veo a los otros, a los que no le he dado una identidad amorosa, sino que son extraños para mí, yo soy la que juzgo cómo va a ser esa persona recibida para mí. Muchas veces elijo tener miedo en vez de tener amor, ¿sí? Bueno, está un estudiante de un curso de milagros en su casa mirando televisión. Y de repente escucha un ruido proveniente de la ventana. Cuando se asoma ve que hay un ladrón entrando a su hogar. Cuando el ladrón lo ve al estudiante del curso de milagros, empieza a deshacer sus pasos para irse, para huir, digámoslo así, ¿no? Entonces el estudiante del curso le dice, pará por favor, le dice, no te vayas. Si yo te puedo ayudar en algo, te voy a ayudar. Y lo hace entrar a su casa, al ladrón, ¿sí? Y lo sienta, le sirve un café y le pregunta por qué él había decidido hacer esto. Y entonces la persona, el ladrón, cuenta que sus padres habían muerto, que su novia le había dejado y que no tenía para pagar el alquiler, y que estaba desesperado porque su vida no tenía sentido para él, ¿no?
Y después de que el estudiante de un curso de milagro saca de su billetera unos pesos que tenía, se lo da, se despiden y le dice que si necesitaba volver a hablar con un amigo, que por favor viniera a su casa a hablar con él, ¿sí? ¿Por qué les cuento esta historia? Está en un libro muy interesante que se llama Un curso de milagros es fácil. se los paso también si lo consiguen en la red, es muy bueno. No me acuerdo, creo que Ángel, no me acuerdo, Cohen es el apellido del autor, no me acuerdo el nombre del autor. Pero a ver, siempre tenemos la posibilidad de elegir con amor o con miedo. ¿Qué más chance de elegir con miedo que cuando te entra un ladrón a la casa? ¿No? Podría haber acabado esa historia de miles de formas horribles, ¿no? De hecho, yo cuando lo leí por primera vez pensé, no, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo va a ser que entre el ladrón en la casa? ¿No? Uno piensa en todo lo malo que podría pasar. Bueno, esa cosa automática que tenemos, esos pensamientos automáticos, son los adoctrinamientos del ego arraigados de generación en generación que nos hacen responder con miedo en vez de responder con amor. Solo una persona encarnizada en el estudio del curso de milagros, que está dispuesta realmente a elegir el amor antes que el miedo, puede obrar de otra manera, yo se los aseguro. Es muy rara esta forma de obrar, ¿sí? Y con esto no pretendo que ustedes se juzguen porque hayan tenido miedo, porque alguien venía detrás de ustedes y tenía una actitud sospechosa y prefirieron apretar el paso e ir más rápido, ¿sí? No se juzguen, por favor, porque no es la respuesta tampoco. Pero sí que interesante que es la historia, porque nosotros a todos esos a los que no le damos una identidad cercana, como pueden ser los padres y los amigos y los hijos, le damos identidades falsas, y hacemos juicios sobre ellos, y eso nos impide poder responder con amor, que es lo natural para los hijos de Dios. Sí, totalmente. Y yo les voy a contar, bueno, una experiencia personal, ¿no? Que yo no tengo miedo, ¿sí? Mis miedos son quizás algunos que los estoy sanando, pero por ejemplo, no tengo miedo a que entren a mi casa, o si puedo dormir con la puerta abierta sin llave, tranquilamente. Hay un montón de cosas y me di cuenta, bueno, con este entrenamiento, ¿no? De amarlo todo y un montón de veces me encontré ahí en el amor, ¿no? En el poder encontrar, y es más fácil de lo que uno cree, porque cuando empezamos a mirar para adentro, y ver el hermano que somos nosotros, ese reflejo, empieza a ser muy interesante la experiencia. Así que les quería contar eso que se siente muy bueno. Yo ya lo traía de antes, ¿sí? Pero bueno, evidentemente lo tenía que entender ahora, por qué me pasaba eso, y claro, me sentía como muy, a veces juzgada porque yo no era una persona miedosa, ¿sí? Miedosa no tenía miedo a las otras personas. Bueno, vamos a seguir. Gary, entonces, él hubiera amado también a San Pablo, aunque su teología no fuera la misma. Purya, por supuesto, hasta hoy J sigue amando a Pablo, o si lo prefieres, Saulo de Tarso, exactamente, igual que al resto de nosotros. Recuerdo que una vez estaba hablando con Partia, que ahora está en Irán, y la multitud trató de involucrarme en una discusión sobre diversas teologías. Yo les dije que para J lo que importaba no era la teología, sino la verdad. Y la verdad es el amor de Dios, que es lo que J es. Ahora bien, si realmente eres amor y no una persona, como puedes amar a una persona y no a otra, eso no sería posible. Si hubieras eso, entonces no sería amor, ¿o sí? Sería otra cosa. Si J amó a sus padres y tú deberías hacer lo mismo, pero no estabas dispuesto a imitarles, ni a nadie
ni a las falsas imágenes de sí mismo. Él sabía que su verdadero hogar, y él, el de sus padres, y estaba en Yahvé. Yahvé. Bueno, Yahvé sería como decir el cielo, ¿no? El verdadero Sí. hogar es el cielo y no el lugar donde están. Bueno, qué interesante, porque es un poco lo que veníamos hablando recién en la filmina anterior, es elegir el amor, ¿no? Y entender que el amor no tiene restricciones, el amor no tiene límites, ¿sí? No hay un poco menos o un poco más, o a este lo amo más o a este lo amo menos. Cuando nosotros entendemos que el amor no discrimina y no hace diferencias, estamos un poco más dentro de la conciencia, ¿sí? Un poco más dentro de la verdad. Porque para nosotros salir del mundo de la ilusión es un shock, así como fue entrar. En él, salir también es un shock, porque estamos muy inmersos a muchos niveles en la ilusión. Y despegarnos completamente de la ilusión es un shock. De hecho, yo creo, leyendo estas palabras, me viene a la mente decir, sincerarme conmigo misma, decir que en este momento es muy difícil para mí expresar amor en muchas cosas de la realidad, ¿sí? Muchas cosas que están pasando, muchas situaciones que estamos viviendo, que son atípicas a la realidad de esta ilusión, ¿sí? Hasta para esta ilusión es atípico, imagínense, ¿sí? Lo que estamos viviendo. Me cuesta un montón elegir con amor, ¿sí? Igual, de todas maneras, creo que este tipo de situaciones están diseñadas para aquellos que todavía no se cansaron del mundo psicótico, realmente lo vean con claridad, ¿no? También creo que eso es muy probable, y está bueno, pero bueno, ¿qué pasa con el resto de nosotros que habíamos aceptado que esto ya era un mundo ilusorio, y hoy nos sentimos en jaque, ¿no? Y nos están dando lecciones muy importantes de amor en este momento, para realmente poder ver la verdad. Sí, yo creo que vienen a reafirmar ese aprendizaje, ¿sí? O ese reconocimiento, reafirmarte de que es una ilusión, no te olvides, ¿sí? Y cuando nos pescamos ahí, ¿sí? Vibrando en la emoción que nos cambió por determinados, por lo que leemos o escuchamos o lo que está aconteciendo, volver a entregar, es decir, bueno, es una ilusión, es reafirmar, ¿no? Sí. Estamos ahí en ese camino y recordarte de que sos luz, y mucho más que todo esta ilusión. Me recuerda algo que leí hace muy poquito acerca de que todo escenario de sufrimiento aparente que nosotros vivimos en este mundo es simplemente, si nosotros queremos verlo así, una oportunidad para aprender más de la verdad, ¿sí? Y entender hasta qué punto hemos estado inmersos completamente en la ilusión. Así que bueno, es muy interesante. Dani, ¿te gustaría leer esta parte? Sí, a ver, espera que tengo en la pantalla a ustedes y no tengo... A ver cómo se hace. Esperame un cachito. Correlo con el dedito. No sé para el si... costadito. Para el costado. A ver. Ah, ahí está. Bien. Ahí está. Arten. A propósito, antes hemos mencionado el amor especial, pero hay dos tipos de relaciones especiales, amor especial y odio especial. Con el tiempo explicaremos más sobre ambas y su propósito, que en realidad es el mismo. Pero de momento deberíamos continuar con nuestra historia. Ya hemos hablado sobre la primera división de la mente y de ella surgió la conciencia. Como consecuencia de ello, por primera vez, tuviste que tomar una decisión consciente. Antes no había nada entre lo cual elegir, pero ahora había dos respuestas posibles a esta idea de separación. Esto es lo que condujo la segunda división de la mente. Ya hemos dicho que la mente, aparentemente separada, parece dividirse y subdividirse. Eso simboliza la separación, pero todas las divisiones simbolizan las primeras. En cuanto comprendas las primeras, entenderás que todas ellas son iguales. A pesar de las apariencias en sentido contrario, tienes que recordar que después de la primera división, el cielo es solo un recuerdo. Bien. Bueno, interesante, porque acá habla de la división, ¿no? Que fue, esto es lo aparente del mundo ilusorio, es que hemos dividido.
una y otra vez la mente, de manera que creemos estar en la dualidad y estar separados, ¿sí? Así que bueno, esto realmente muy interesante lo que hablaba acá. Y también lo interesante es entender que una vez que nosotros podamos descubrir las primeras divisiones de la mente, ya está, las demás que se sucedieron después no tienen importancia, ¿sí? Porque lo primero de primero es habernos creído separados de Dios. Una vez que nosotros entendemos que eso no es así y logramos zanjar esa primera división, ya está, todo el resto cae como un castillo de naipes a la que le sacaste el naipe de abajo, ¿sí? El que soportaba toda la estructura. Se viene todo abajo el mundo cuando hacemos eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas películas que lo representan, ¿no? A esa estructura de la matriz deshaciéndose, ¿sí? Bueno, la verdad que en Las vidas posibles de Mr. Nobody hay una escena muy particular, que de hecho está dentro de esa escena, la analizamos con Angie cuando hicimos el video del análisis de la película, donde él dice, bueno, por fin el niño lo comprendió, está deshaciendo la ilusión, ¿no? Y vemos cómo se llevan pedazos de la realidad y todo empieza a deshacerse. Es muy, muy linda esa escena, ¿no? ¿Y qué es lo que el niño comprendió? En realidad, el niño creía que tenía que elegir entre su mamá y su papá, o vivir con su mamá una historia, o vivir con su papá otro tipo de historia, ¿no? Distinta. Y se da cuenta que no se puede, que no hay elección en el amor. Y entonces sale él por una tercera variante, que es no elegir a ninguna de estas partes y concentrarse solo en la parte del amor, ¿no? Y cuando él hace esto es cuando se deshace la realidad. Qué interesante, porque justamente, ¿qué nos dicen Arten y Purya acá? No hay elección en el todo. En el todo no hay que elegir porque no hay nada de lo que elegir. Cuando vos lo tenés todo, cuando sos el todo, cuando no hay ninguna necesidad ni ninguna falta, no necesitas elegir nada, ¿sí? Porque no, o sea, no elegirías blanco o negro, porque tendrías blanco y negro, tendrías las dos cosas juntas. Entonces no necesitas elegir nada. Bueno, muy, muy, muy interesante. Y como no necesitas nada en el mundo de Dios, no tenés que elegir nada. Exacto. Dice Arte, la conciencia no es algo que pertenezca a Dios, de modo que ahora parece ocurrirte algo completamente diferente, una experiencia de individualidad. Cuando la mente se divide, cada nuevo estado es la realidad para ella, y su anterior condición es negada y olvidada. Un psicólogo lo llamaría represión, solo que la magnitud de lo que estamos tratando es mucho más allá de lo que cualquier humano podría ser consciente. Sin embargo, la dinámica es la misma, en el sentido de que eso que ha sido reprimido es inconsciente. Por cierto, el inconsciente no es un lugar, es un dispositivo de la mente. Aún es posible recordar lo que ha sido negado, pero sin ayuda será muy improbable que recuerdes aquello de lo que te has disociado. Sin ayuda no lo podemos lograr, gente, ¿eh? Ahora bien, el tú al que el curso y yo nos estamos refiriendo no tiene nada que ver contigo como ser humano, sino con la parte de tu mente que toma decisiones. Incluso cuando parece que estás tomando una decisión aquí, en este mundo, en realidad no la estás tomando aquí, porque no estás aquí. En nuestra historia, esta mente nueva y aparentemente individual va a tomar su primera decisión. Qué interesante, porque la diminuta idea produjo un hecho. El espíritu, que es lo que realmente nosotros somos, porque somos espíritu, ¿sí? Somos espíritus completos, o sea, completos no nos falta nada, somos espíritu completo, ¿sí? E inocentes, porque no existe la culpa en el todo, porque no hay nada de qué tener la culpa, porque no existe lo bueno y lo malo, porque hay unidad completa. Pero cuando tuvimos esta diminuta idea, creamos la mente que proyectó el mundo y el cuerpo. Fíjense hasta dónde, porque cuidado de no creer que la mente es parte del espíritu. La mente no es parte del espíritu, la mente, donde además la conciencia radica, no pertenece al ámbito de Dios. Totalmente. Más claro. Pregunten si no. Claro, totalmente. Yo he preguntado mucho.
mucho, he torturado a Nancy con preguntas, una y otra vez, hasta que pueda romper la nuez que tenía en la cabeza, y hacerse unas grietas y empezar a introducir el espíritu, ¿no? Pero Igual la desaparición es súper clara, la verdad que es poco, claro, poco enrevesado lo que se puede encontrar en este libro, bastante claridad. totalmente, totalmente. Una vez más, tu mente tiene dos opciones entre las que elegir. Y ahora nos encontramos entre la encrucijada de la aparente separación. El recuerdo de lo que eres es tanto la respuesta a la separación como el principio de la expiación, que se extiende como uno, tal como el curso enseña sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de expiación. Obviamente, el curso tiene su propio significado para algunos términos, entre los que se incluye la expiación. Como el texto explica, el Espíritu Santo siempre ha enseñado expiación. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Muy bueno, bellísimo. Habla de una herramienta súper interesante que, la reusamos. Voy a decir antes de hablar de las herramientas que tenemos que tener en cuenta que tanto el Espíritu Santo, la expiación, el perdón, el milagro, son todas herramientas del curso. En realidad no son diferentes, son lo mismo, pero bueno, lo podemos abordar de diferentes maneras. No son parte de Dios, porque las herramientas solamente existen porque nosotros estamos desvariando, porque estamos en el mundo ilusorio. Si nosotros no estuviéramos en el mundo ilusorio, en la totalidad, el perdón no es necesario, la expiación no es necesaria, el milagro tampoco, el Espíritu Santo tampoco, ¿sí? Nada de eso existe fuera de la ilusión, porque son mecanismos que nos sacan de la ilusión, que nos vuelven a la verdad, pero que en realidad una vez que eso sucedió, ya no son necesarios para nosotros. Sí, es así. Y bueno, nada, y aparecieron cuando nos sentimos en el instante siguiente que nos sentimos separados, ¿sí? Entonces aparece el ego y Dios nos manda el Espíritu Santo, que es nuestro nexo, para mandarnos mensajes y ahí devolver nuestra mente o entregarle todo aquello que nosotros, todo, en realidad todo. Nosotros al principio creemos que es algunas cosas, lo difícil, entreguen todo, porque de esa manera es cuando nos rendimos, ¿sí? Nos rendimos a Dios. Y si hay algo que tenemos que entender acerca de un concepto muy fácil que tiene el curso de milagros, en realidad, es que todo es una cuestión de elección. Siempre estamos eligiendo entre el amor y el miedo. Y aparentemente esas elecciones que hacemos en el mundo ilusorio no parecieran ser importantes para la cotidianidad de nuestra vida. Pero cada vez que elegimos el amor por encima del miedo, estamos un paso más cerca de despertar, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros actuamos con amor y no con miedo, estamos dándole un pequeño permiso al Espíritu Santo para que eleve nuestra conciencia, para que nos aumente la vibración y estamos un pelín más cerca de casa, ¿sí? Finalmente, el último paso, dice el curso de milagro, lo va a dar Dios, no nosotros, ¿sí? Como quien diría, vamos a ir hasta la puerta, pero el que abre la puerta es Dios, no nosotros, porque se abre desde adentro, no desde afuera. Si lo quieren ver de esa manera, ¿sí?
Así que no nos tenemos que preocupar, porque en realidad de la mano de quién vamos por el camino, porque esto suele ser una preocupación para la mayoría de los alumnos del curso. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Esta es la decisión correcta? ¿Esto es actuar con amor? Todas esas preguntas las tenemos todos tenemos estas preguntas. Todo el tiempo. Bueno, vamos de la mano del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me tengo que volver bueno yo? Escuchándolo. O sea, si yo sé escuchar a mi guía, si soy bueno siguiendo sus indicaciones, entonces no tengo por qué tener ningún miedo. Voy a ir por el camino correcto, va a ser el camino más abreviado, seguramente para mí, diseñado específicamente con lecciones que yo voy a poder comprender, y finalmente el último paso lo va a dar mi padre, no lo voy a dar yo, así que no voy a tener inconvenientes en ese sentido. Fíjense qué poquito se requiere de nuestra parte para despertar, ¿eh? Así que no es difícil, es fácil. Y después, lo primero que por ahí hay que entender es que nosotros, bueno, vibramos en dos, podemos vibrar en dos situaciones, que es el amor y el miedo. Si vibramos en el miedo, está vibrando en el ego, ¿sí? Y sabemos que cuando vamos del lado del amor, siempre vamos a estar acompañados, porque el ego, ¿qué hizo? Nos alentó a que somos, que tenemos que ser diferentes, que somos únicos e irrevertibles, y un montón de cosas, y llegó un momento en donde nos asfixiamos, donde no encontramos más respuestas, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece el Espíritu Santo usando todas esas herramientas que el ego le dejó a disposición para que nosotros entendamos que no estamos solos, que no tenemos que hacer nada más que rendirnos y escuchar, ¿sí? Escuchar la voz interna, esa voz del Espíritu Santo que nos va a guiar hacia ese camino, ¿sí? Cuando nosotros entendemos eso, de empezar a escuchar, van a ver qué fácil que se elige. Exacto. Esa rendición, ¿no? Sí, totalmente. Dani, ¿querés leer esta? Sí. Si en el punto de nuestra historia en que nos encontramos hubieras elegido creer en la interpretación o respuesta del Espíritu Santo a la separación, en lugar del ego, tu pequeña aventura en sueños se habría acabado. El ego tuvo su propia respuesta egoísta y a la vez tentadora. Si tú continúas creyendo en la separación, él te ofrece su propia identidad individual, separada de Dios, muy especial y de una importancia excepcional. Como J dice en el texto, el ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecer es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Por supuesto que no tienes idea en qué te estás metiendo y haces otra elección desafortunada. Todo esto es nuevo para ti y estás más que dispuesto a ofrecer una oportunidad a la curiosidad para que mate al gato. Tú eliges entonces a favor del ego para poder ver cómo es ser especial y estar separado. Esto a su vez causa la tercera división de la mente. Bien. Qué interesante, porque si hay algo que nos esforzamos en el mundo por ser es especiales. Porque nos juzguen separados de todo lo demás. Queremos ser únicos y queremos ser diferentes, y esto es o sea, es un condicionamiento realmente pasado de generación en generación, ¿no? Porque nuestros padres quieren eso de nosotros, los padres de sus padres quisieron eso de ellos, siempre se ha perpetuado esta información, ¿no? Donde el especialismo está sobrevalorado. Bueno, pero J dice, el ego es lo único que nos puede ofrecer, ¿sí? Esos instantes de sentirte especial, pero solo instantes, ¿sí? Así que nunca olviden que todo lo que se fabrica, ¿sí?, en este plano tiene un principio y un fin, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros
creamos con Dios y conectamos con el Espíritu Santo, eso es eterno, ¿sí? Porque nosotros somos esa energía eterna, esa alma eterna, como Dios. Exacto. Cari, de modo que la primera división de la mente es la conciencia, que me hace pensar que estoy separado de Dios, aunque en realidad no puedo estar. Es como estar en la cama de noche y soñar. Sigo estando en la cama, pero no puedo verlo. En este sueño de separación del que hablas, lo que es real para mí es el sueño, y el cielo está olvidado. Tal como cuando sueño de noche, reacciono y experimento al contenido del sueño, y donde realmente estoy se encuentra totalmente fuera de mi conciencia. Con la segunda división, advierto dos modos de interpretar lo que está pasando, siendo uno el del Espíritu Santo, que es un verdadero ser, y el otro el del ego, que habla desde la separación y desde lo que yo individuo, desde el yo individuo. Ahora bien, la mente tiene dos partes. Imagino entonces que elegir al ego causó la tercera división. Bien. Bueno, acá hace un resumencito, Gary, de las 3 divisiones de la mente. La primera división causa la conciencia, porque yo me divido, ¿por qué? Porque creo que estoy separado de Dios. Creo que estoy separado de Dios y se crea la conciencia. Luego, dentro de la misma conciencia, o sea, ahí ya estoy en el ámbito ilusorio completamente, se produce la segunda división, ¿sí? Que es una forma de interpretar lo que está pasando, ¿sí? Una es la del Espíritu Santo y la otra es la del ego. Bien, cuando yo elijo al ego es donde se produce la tercera división, ¿sí? Fíjense que es como meter una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. O sea, esto es a lo que yo me refiero cuando hablo que estamos profundamente dormidos dentro de niveles y niveles de ilusión. Porque para cuando yo llegué a la tercera división, ya estoy en la ilusión desde la primera. Desde el momento que elegí la conciencia y me creí separado de Dios, ya entré en la ilusión. Luego, dentro de la ilusión, elijo una forma de interpretar. Luego, dentro de esa forma de interpretar que elijo de vuelta. O sea, imagínense, es una capa tras capa, por eso cuando nos dicen que somos como las cebollas y que tenemos capas y que hemos sacado una, pero no todas. ¿Cómo, Dani? Como las mamuscas. Totalmente, como las mamuscas, buen ejemplo, ¿sí? Buen ejemplo, hasta que lleguemos al centro, al meollo de la cuestión, ¿no? Pero para todo esto tenemos que ir despejando capa tras capa, tras capa, tras capa. Por eso creo que una de las principales cosas es que nos tenemos que tener paciencia. ¿Verdad? Arten dice. A mí me lo decís. ¿A vos te lo digo? Ajá. No, en realidad me lo digo a mí. Pero normalmente, ¿qué hacemos en el mundo cuando nos queremos decir cosas? Se lo decimos a otros, pero en realidad se lo estamos diciendo a nosotros mismos. Yo siempre digo, escuchate, Nancy, porque lo que estás diciendo no habla del otro, habla más de vos que del otro. Es así, es así. Dice Arten, sí, pero recuerda, cuando haces una elección a este nivel, esa es tu nueva condición, y la anterior queda completamente olvidada, separada por un muro en la mente. Una vez que eliges al ego y causas esa tercera división, el Espíritu Santo solo es un recuerdo. Ahora estás totalmente identificado con el ego. No obstante, como la mente es holográfica por la gracia de Dios, incluso cuando parece dividirse, cada persona sigue conservando las características de la totalidad, de modo que en realidad nunca puedes perderte. Tanto el ego como el Espíritu Santo se encuentran en cada mente. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está ahogado
por la voz del ego, porque es la voz que eliges escuchar. Y aquello que en realidad eres ha sido expulsado de tu conciencia. Dijimos antes que puedes haber olvidado la verdad, pero aún se encuentra enterrada en tu mente. Bueno, acá Arten se lo dice de otra manera esto que estábamos hablando recién, ¿no? A ver, nosotros nos separamos de Dios, creamos la conciencia y levantamos un muro y ya nos olvidamos de Dios. Dentro de la conciencia, elegimos dentro de la conciencia elegimos al ego, porque está el Espíritu Santo o el ego, y ya nos olvidamos del Espíritu Santo, porque construimos un muro y ya nos olvidamos de él, y ya nos identificamos en la tercera división completamente con el ego. ¿Y qué elegimos cuando estamos totalmente identificados con el ego? ¿Qué conflictos vivir? ¿Sí? Y ahí es cuando nos decimos cosas como hay que saber qué batallas encarar, cuál es el momento para ganar, y todas esas pelotudeces que nos decimos los seres humanos, dando que La lucha. Que todo es una lucha, que Sí, todo es sí. difícil, que a mí eso nunca me va a pasar, y estamos un día allá arriba y nos sentimos estrellas de Hollywood, por decirlo de alguna manera, y al otro día estamos en el subsuelo tratando de levantarnos de la cama, ¿no? Lo que pasa, amiga, es que el éxito hay que ganarlo con el sudor de nuestra frente y hay que esforzarse. Bueno, hemos creído, ¿no? Hemos creído todo eso. Todo hay que hacer mucho esfuerzo y se te paga un precio muy alto, ¿sí? Eso es el ego, ¿sí? No se olviden nunca que el ego es eso, sacrificio, todo, porque él la tiene que remar todos los días, y más con nosotros, ¿sí? La tiene que remar porque en cualquier momento tiene un miedo de desaparecer que va mirri, entonces está todo el tiempo ahí. Pero ¿qué nos permite? ¿Sí? Trascender, ¿sí? Cada momento. Entonces tenemos que estar ahí despiertos, ¿sí? Despiertos en esos acontecimientos de no caer de nuevo en la trampa del ego para estar de vuelta, si caemos. Porque sí, y hay algo muy importante, el que nos tenemos que grabar en la cabeza. El sufrimiento es una elección. Cuando estás sufriendo, cuando la estás pasando mal, acordate que el sufrimiento es una elección, que siempre hay una manera de vivir y observar las cosas de una manera que tenga que ver con la paz y el amor de Dios, y no con el sufrimiento que el ego te plantea. Si estás sufriendo, elegiste vivir esa experiencia desde el ego, vivir desde el apego, vivir desde la pertenencia, y eso es lo que produce el sufrimiento, inclusive en cuestiones extremas como perder seres queridos. Lo traigo a colación porque es el miedo de la mayoría de nosotros. Inclusive no tenemos miedo tanto a morirnos como tenemos miedo a perder a quienes tenemos al lado, ¿sí? Perder a los seres queridos. ¿Sí? Sí, Creo que inclusive es más fuerte ese miedo que el de perdernos a nosotros mismos. Bueno, que sepas que si estás sufriendo la pérdida de un ser querido, no es para nada reprochable, es lo que el ego propone, pero que tengas claro que es una elección que hacemos, ¿sí? También hay una forma de vivir ese duelo desde el amor de Dios, desde el entendimiento de que no existe una forma de perder nada. Para perder debería creer en la separación. Y nosotros como alumnos del curso de Milagros sabemos que la separación es irreal, sabemos que solo son divisiones de la mente, por lo cual nunca hemos perdido nada. ¿Cómo lloraríamos si nunca hemos perdido nada? ¿Cómo sufriríamos si nunca hemos perdido nada? Claro, y eso es todo ego, ¿no? Fíjense, la separación, el perder, el ego vive perdiendo, ¿sí? Vive perdiendo porque, claro, no es eterno. Entonces, nosotros que todos los días estamos trabajando en el Espíritu Santo, se siente agobiado. ¿Y cómo nos identificamos durante tantos años con que todo lo que nos puede llegar a pasar, todo lo que nos pueden hacer, todo, bueno, ese es el ego, hablando en carne propia. ¿Sí? Totalmente. Sí, bueno. Purja, hermano mío, no tienes ni idea de lo poderosa que es la mente, al nivel que estamos hablando, que aún es el metafísico. Toda la tormenta en un vaso de agua que denominas universo está a punto de ser creada erróneamente gracias a unas pocas decisiones tuyas. El resultado final será un presunto tú que ahora es totalmente inconsciente del verdadero poder, que está a su disposición
y en cambio se encuentra virtualmente privado de su mente y estancado en un cuerpo. Bien. Interesante, porque una cosa que no podemos asumir es lo poderosa que es nuestra mente para fabricar. Y cómo tener ideas como, por ejemplo, que parecen ideas tan inofensivas, ¿no? Supongamos que tengo una idea inofensiva acerca de, ay, no sé si seré capaz de hacer esto. Inofensiva, ¿qué puede pasar porque yo piense eso? Bueno, tal y cual como lo dijo recién Arten, una tormenta en un vaso de agua que tú llamas universo y que va a provocar todo un nuevo tú. Entonces yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí, porque todos somos uno, así que lo que yo le pregunte a ustedes me los estoy preguntando a mí, ¿qué cosa hemos estado pensando para crear la pandemia del miedo que estamos viviendo? ¿No? Interesante de ponernos a pensar un poquito qué hemos establecido en el mundo que ha sido necesario esto para que reine el miedo en el mundo entero. ¿Sí? Entero. ¿Sí, Dani? Y el miedo en sí a la muerte, profundo, a la enfermedad, eso del victimismo, de identificarse completamente con el ego en plan de víctima todo el tiempo, en que algo externo siempre me puede atacar y me puede hacer mal. Me hace. Totalmente de acuerdo, creo que el apego virulento que sienten las personas, así se los digo, es un apego virulento que sentían todas las personas a las cosas y a las otras personas, es lo que nos infunde un miedo terrorífico a la muerte, ¿sí? A nuestra muerte y a la muerte de los otros también. Y creo que eso es lo que ha fabricado la identificación masiva con el ego, es la única que puede hacer que el miedo gane un terreno tan amplio hoy por hoy. Pero como todo buen emprendedor sabe, ¿sí? Y esto quizás no es del ámbito del espíritu, pero sí nos sirve para ejemplificar acá, cualquier crisis es una oportunidad magnífica, ¿sí? Totalmente. Y esto para el curso de milagros es más que cierto, porque claro, esta crisis ha hecho que muchos que no estaban dispuestos a despertar aún, se vieran en la necesidad de plantear este despertar. Hoy la espiritualidad está siendo devorada, por decirlo de alguna manera. No importa que a nuestro juicio esté bien o esté mal, esa no es la cuestión, de hecho es inútil el juicio que tengamos al respecto, pero sí que es cierto que la gente está ávida de lo que tiene que ver con lo espiritual. Sí, y lo que yo siento día a día es que nos vino a mostrar que eso que nos puede hacer daño está afuera. Y nuestro trabajo es de adentro para afuera. Entonces, que tenemos que mirar adentro nuestro, ¿sí? Por eso nos metieron adentro de nuestras casas. Más Para allá aquellos que estén haciendo las lecciones de un curso de milagros, les voy a pedir que tomen especial atención, aunque no sea la lección que están haciendo hoy, no importa, a todas aquellas lecciones que hablan sobre el ataque y la invulnerabilidad. Te piden que dejes de atacar y te pide que dejes de creer en el ataque. Y te piden que dejes de defenderte porque no hay nada a lo que defenderte. Eres invulnerable y tu fuerza no radica en la ilusión, sino radica en Dios. Por lo cual no hay armadura mejor que esa. De hecho, la armadura de Dios es una armadura invisible porque no es necesaria, porque en la totalidad no hay nada que pueda hacerte daño. Y de hecho, la primera página del curso de milagro nos dice con mucho acierto, ¿no? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso radica la paz de Dios. ¿Sí? Así que tengámoslo siempre muy en cuenta. A ver qué nos dice Arten. No, pero estás soñando que estás aquí, y ahora estás comenzando a despertar. Volviendo al tema, escucha un poco lo que dice el curso sobre la primera vez que sustituiste la ilusión por la verdad. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo
totalmente irreal. ¿Qué otra cosa podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto pueda ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Bueno, coincido con Arten, si hay una metedura de pata fuerte fue la primera división de la mente, que fue creernos separados de Dios, la raíz de todos los males, podríamos decir, ¿no? Lo bueno es que esto de estar separado de Dios no es real, y que seguimos estando en casa, no nos fuimos nunca de casa. El único problema es que estamos convencidos nosotros de que nos hemos ido de casa. Así que el único tema a resolver es poder volver a insuflar en nosotros la cordura, la coherencia, y dejar atrás lo psicótico que tiene este mundo. Sí, totalmente. Y lo que sí yo siempre agradezco es vivir en estos momentos. En este momento del tiempo que creemos que es lineal, ¿no? Pero que no lo es, de esta tierra. Porque hay un despertar espiritual muy interesante y creo que cada uno de nosotros que estamos en este camino, para nuestro clan, ¿sí? Para nuestro clan, para nuestros hermanos, que todavía no pueden ni abrir la pestaña, ni puede correr la pestaña, nada, vamos a hacer unos guías excelentes, ¿sí? Sí. No importa el tiempo, no importa nada de eso, pero bueno, yo lo vivo con todo lo que es mi familia y mi entorno, y me encantaría sacudirlos y decir, despiértense, que hay un montón de cosas hermosas para vivir, y la verdad que me parece maravilloso poder estar haciendo esto ahora. Quizás hace un par de años atrás, no tantos, hubiese sido una locura dentro de la locura más loca del mundo. Pensar esto, y hoy me parece una bendición. Hay una sincronicidad perfecta para las personas de estas edades. Yo y Angie somos cercanas en edad, Daniela un poquito más joven que nosotras, un poquito bastante más joven que nosotras, pero fíjense, Helen recibió el curso de milagros en el 70, y el curso de milagros empezó a repartirse en los años 80, y llegó a su apogeo cerca de los 90, ¿sí? Imagínense que fue algo así como hecho para nosotras, ¿sí? Prácticamente, porque estamos justo en el momento justo, en el lugar indicado, para poder tomar contacto con estas declaraciones. No me puedo imaginar cómo tenía que hacer antes las personas para iluminarse. De hecho, seguro que muchos pensamos, y yo también lo he pensado en algún momento, qué emocionante hubiera sido compartir la época con Jota. Pero no, ¿saben que no hubiera sido tan emocionante como nosotros pensamos? Porque eran eras donde las personas que se arriesgaban a pensar diferente eran colgadas, crucificadas, ¿sí? Cosificadas, ¿sí? Y era terrible ser en ese momento un estudiante del amor. Así que hemos llegado en una época muy impresionante. Y seguramente, como lo ha predicho Arten y Purya en los libros de Gary Renard, no en este, sino en unos más adelantes, dentro de unos 500 años el curso de milagro va a tener una fuerza en el mundo increíble, ¿sí? No lo vamos a ver nosotros, pero nuestros tataranietos sí lo van a poder, disfrutar, y seguramente dirán cosas como: mi tatarabuela era una estudiante del curso de milagros, ¿no? Qué increíble. Es como decir ahora que tu tatarabuela estuvo en las cruzadas de los católicos o algo por el estilo, ¿sí? Sí. Así que es un momento fantástico. Y después hablar un poco bueno, yo que soy una persona, estoy en un momento de mucha ansiedad, de crecimiento espiritual, que a Helen le llevó 7 años
solamente le ocupó Jesús 7 años de su vida en decirle, cantarle el libro, ¿no? Para que Sí, ella transcriba. Y sí. después otros 4 años más creo que pasaron para que se llegue a publicar, porque tuvieron que revisar y todo eso, y acompañar a un montón de gente. Y yo en eso, claro, ahí me baja la ansiedad, porque yo 1 año y medio Sí. más o menos, conectada, ¿no? Ya reconectada con, con mi origen, y permitiéndome, y ya quiero ver todo, ¿no? Pero bueno, eso es para que entiendan de que, bueno, el tiempo no existe, de que hay que disfrutarlo todo, cada momento. Y en eso agradezco que el Espíritu Santo fue muy, muy generoso con todos y conmigo sobre todo. Yo voy a hablar por mí y hermanos, porque me presentó a Nancy, me puso en ese lugar. Bueno, a Daniela también la conozco hace un montón de tiempo, y a Vilma, y gente con la que me ha conectado directamente con lo que yo estaba buscando. ¿Sí? Y cada persona que pasó por mi vida me dio un mensaje, ¿no? Pero bueno, con ellas hoy entiendo cuál era el significado de estar presente. Para todos nosotros, el Espíritu Santo tiene preparado maestros, a veces más cercanos, a veces más lejanos, en el tiempo y el espacio, pero siempre está ahí maestros para nosotros, ¿sí? Así que eso, el Espíritu Santo es muy certero, porque ahora que Angie lo dice de esta manera, yo me doy cuenta que quizás yo no hubiera recibido correctamente las instrucciones de alguien en carne y hueso. En cambio, me es mucho más fácil recibirla de un libro. De hecho, esto es una particularidad mía, ¿no? Por lo cual me puso a Gary Renard, que considero un maestro personal para mí, él para mí tiene un significado muy particular. O sea, si yo tengo que elegir maestros en este plano, tengo que decir que Gary es el primero de mis maestros. Y el segundo podría sin duda ser Jorge Pellicer, porque realmente es otro maestro que admiro y que sigo, realmente sus palabras son inspiradoras para mí. Pero Gary tiene un lugar particular porque Gary me acompañó desde el principio de mi estudio del curso. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo tiene en cuenta todo. Hasta esta particularidad de comprender que no me podía poner a alguien enfrente porque quizás yo no hubiera aceptado eso, ¿sí? De alguien que me hubiera hablado de carne y hueso a mí. Pero sí lo aceptaba desde un libro, ¿no? Qué loco, ¿no? Él conoce bien nuestros prejuicios y sabe cómo tiene que guiarnos. Claro, y cómo nos dejamos guiar, ¿no? Porque yo necesitaba a alguien que pueda tocar, ¿sí? Y te pusieron a vos enfrente, lo siento, amiga, pero bueno. No, para nada. Yo agradezco mucho a la gente que ha tocado a mis puertas y también la gente que ha venido a un curso y demás, porque todos me han enriquecido muchísimo. Y me han obligado a acelerar el paso, lo cual es fantástico, porque no me han dejado dormirme nunca. ¿Sí? Para vos, ¿cómo fue, Dani? Para mí fue una cosa que siempre recuerdo porque me encanta, fue muy especial. Porque yo no sé, en un momento que estaba en ese punto de inflexión, en esa crisis existencial, yo te digo la verdad, yo pongo en Google, no quiero vivir más. Eso fue así. O sí, no tengo ganas de vivir más. Y ahí aparece Marta Salvat, con un curso de milagros. Escucho y dije, y viste cuando vos escuchás y decís, esto es verdad para mí, que se penetra en lo más profundo del corazón, que vos sentís que es verdad. Bueno, llego a Enrique Corbera. Mejor aún. Sí, ni hablar. Bueno, después, recuerdo que me fui a Mendoza una semana y eran todas señales. Es increíble, señales. Yo estaba jugando a las cartas con mis abuelos y pongo las iniciales y es Calixto, la C, sí. Daniela, yo así va la ronda, sí. María. Miro esto yo digo, bueno, viste, estaba con las sincronicidades.
Me voy a acostar, bueno, yo a Nancy la conocía, éramos vecinas, pero yo nunca había tenido relación con ella y no habíamos charlado. Nos habíamos cruzado alguna vez en la peluquería de mamá, pero nada. Me acuesto, agarro mi celular, abro el Facebook y me aparece la página de Nancy con Enrique Corbera. Y yo digo, no puede. Bueno, ahí le pongo me gusta, me pongo a ver y bueno, bueno, así llegué hasta ella. Así Totalmente. que no, es una cosa que recuerdo siempre porque es un Ese milagro recuerdo de realmente. la primera vez es algo que no olvidamos nunca, ¿sí? De hecho, yo siempre voy a estar agradecida a una persona que no tenía intención probablemente en que yo estudie un curso de milagros, pero que fue la que guió la mano para que yo estudiara el curso, ¿no? Y la verdad que de ella no me voy a olvidar nunca, ¿no? De su recomendación, de una pequeña recomendación que me hizo que me llevó a este mundo, ¿no? Y así, de increíble todas las historias. Mm. Todas, todas maravillosas. Sí. Sí, ese encuentro con el Espíritu Santo, así como es un instante santo que nos conecta. Bueno, yo ya lo conté un montón de veces, creo que acá, así que en algún lugar está, pero bueno, fue muy mágico, porque yo no sabía nada de nada y me permití ir a un curso de de milagros que estaba dando Nancy, y era del Espíritu Santo, y yo le decía el ángel de la guarda. De hecho, en mi agenda lo había puesto, que tenía que ir a un curso tal día, tal hora, del ángel de la guarda, y no lo podía cambiar al nombre, y salí extasiada ese día, extasiada, porque todo lo que contaba y nos explicaba Nancy fue uno de sus primeros cursos que se empezó a hacer en público, para invitarnos. Yo arrastré a otra persona para que vaya, y yo terminé emocionada porque todo lo que decía me resonaba, era mío, yo ya lo sabía, ya lo había conectado, y cada rato le interrumpía y le decía, te lo voy a bajar a la tierra, esto es así, 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 y lo tenía que, porque como que entre mi mente y mi ego y mi corazón era como que había como una lucha así, pero bueno, fue muy emocionante. Y eso es lo que se tienen que permitir, recordar ese momento, ese instante, que les va a pasar cada vez más seguido, más seguido, más seguido, porque por eso se llama curso de milagros. En cada toma de conciencia van a sentir esa iluminación, ¿sí? Como que esa llama les penetra en el cuerpo, los ilumina, y wow, es como que descubrí. Y la paz se descubrí algo. extiende, la alegría se vuelve algo frecuente y bueno, se vuelve una forma de vivir tan distinta. Sí, totalmente. Bueno, les voy a leer esto. Gary, sí, pero no, no tenemos el mismo problema con esa historia que con la historia del Génesis y Dios, presuntamente haciendo algunas de las cosas que hizo. Quiero decir, ¿por qué diablos querría una parte de Cristo separarse de Dios si todo era totalmente perfecto? Arte. En primer lugar, en la historia del Génesis, Dios es responsable del mundo que ves, y tú eres un efecto en lugar de una causa. En el curso, tú eres responsable del mundo que ves y no una víctima de él. Dios y Cristo siguen siendo perfectos como el cielo, y él, tú. ¿Qué piensas que se encuentra en este mundo? Se encuentra en este mundo, necesita aprender cómo despertar del sueño, escuchando al Espíritu Santo. Bien. Bueno, Hay una realidad, que el tiempo tiene un efecto sobre el despertar, que es el aumento de la conciencia, por lo cual los seres humanos tendemos a pensar de manera inversa. Creemos que las cosas viejas son más certeras y en realidad estamos equivocados porque las escrituras antiguas en realidad estaban al nivel de conciencia de las personas que las escribieron, ¿sí?
Ahora Sí. hay un nivel de conciencia superior. Claro está que podemos tomar e interpretarlas con un mejor nivel de conciencia en este momento, pero no las podemos tomar a rajatablas, ¿sí? De hecho, imagínense en los tiempos bíblicos que es imposible que la gente creyera que el mundo era una creación de ellos mismos y no Ujú. una creación de un ser superior, como podía ser un dios o dioses, porque bueno, depende a dónde nos vayamos, vamos a encontrar una cosa o la otra. Pero bueno, era algo probable por el nivel de conciencia que había en ese momento. Hoy ya no es algo que los seres humanos pueden aceptar con tanta facilidad, y de hecho lo digo en serio, porque a pesar de que hay muchas religiones que alientan este conocimiento o esta forma de ver el mundo, la gente ya se cuestiona esto. ¿Sí? Se lo cuestiona profundamente, incluidas las personas que pertenecen a religiones determinadas. ¿Sí? Cada vez a las religiones les cuesta más convencer a las personas de algunas cosas que para las personas ya no están, digamos, no son posibles en su nivel de conciencia. Totalmente, totalmente. Ya es que todo el nivel de conciencia lo vamos contribuyendo entre todos. Es todo nuestro ejercicio, esa conciencia colectiva. Nosotros compartimos nuestra conciencia con nuestros hermanos, más allá de que vos tengas un avance a tu nivel de conciencia, todo, contribuimos en esa conciencia colectiva. Entonces, es como que vamos contagiando. Y a veces nos llegan ideas, pensamientos, que no son nuestros, son de nuestros hermanos, que empiezan a radicar en nosotros. Y eso es lo interesante cuando nos conectamos, ¿no? Totalmente. Dani, ¿querés leer esta parte? Sí. Ahí voy. Ahora echemos un vistazo a otra pregunta. En realidad, ¿es una pregunta o una afirmación? ¿No estás diciendo que la separación de Dios ocurrió realmente? No puedes preguntar cómo podría haber ocurrido la separación a menos que creas que ocurrió. Sin embargo, ya hemos dicho que al principio de expiación dice que no ocurrió. A continuación, preguntas cómo Cristo podía haber elegido al ego cuando ya hemos dicho que no era Cristo, sino una conciencia ilusoria que aparentemente lo hizo. Y encima cuestionas cómo se pudo tomar esta estúpida decisión cuando aquí estás tomando la misma decisión nuevamente. Bueno, le dan con un palito en la cabeza a Gary. Bueno, lo están corrigiendo con severidad, pero está muy bien porque él está preguntando algo que es muy clásico del estudiante de un curso de milagros. Nosotros preguntamos el porqué de cosas ilusorias, cuando en realidad lo único que se nos puede contestar es que no existe eso, por lo cual no le puedo decir por qué algo que no existe. O sea, él pregunta, ¿por qué ocurrió la separación? ¿Qué te voy a responder si la separación no ocurrió? Si lo que te estoy tratando de convencer es de que la separación no ocurrió, porque vos estás creyendo que ocurrió. Después le pregunta, ¿cómo puede ser que Cristo eligió al ego? No, Cristo no eligió al ego, porque Cristo es el Hijo de Dios, está en su casa, está dormido, y el personaje que creó para vivir el sueño es el que eligió al ego, o sea, la conciencia, no Cristo. Entonces, eso tampoco. Y después él se pregunta, ¿pero cómo pudimos tomar decisiones tan estúpidas? Lo está preguntando quien toma una decisión estúpida de estar en un sueño. O sea, es muy, muy interesante lo que plantean ellos acá, ¿no? En forma de machacarlo un poquito a Gary, pero la verdad que es muy esclarecedor. Nos va a pasar mucho esto de que preguntamos el porqué de cosas ilusorias, ¿sí? Lo mismo que la forma en que oramos. El curso propone que debemos orar, de hecho tiene un anexo que se llama oración y canto, ¿sí? Muy lindo, se los recomiendo, léanlo, muy cortito, muy chiquitito, pero muy lindo. Bueno, la única oración que yo puedo realizar está destinada al Espíritu Santo, porque Dios no me puede escuchar, porque Dios en la dualidad no puede escucharme. El único que a mí me puede escuchar acá es el Espíritu Santo, que es la solución que Dios introdujo ante nuestra locura de separación.
¿Qué le puedo yo pedir al Espíritu Santo? Paz. La paz y el amor de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer que la paz y el amor de Dios reinen en mi vida? Por medio de la toma de conciencia. Cuando yo más consciente soy de que vivo en una ilusión y de que lo que yo proyecto es lo que percibo y que estoy atrapada en un bucle que no me deja despertar, entonces más paz y amor voy a disfrutar. De hecho, se llama esto el sueño feliz, que es la antesala al despertar hacia el reino, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estas tomas de conciencia? El Espíritu Santo me va a mostrar cómo lo que yo creo que es real, en realidad es ilusorio. Bien, supongamos que yo no quiero paz, quiero plata, quiero pareja, quiero hijos, quiero casas, autos, yates. Bueno, ¿se lo puedo pedir al Espíritu Santo? No, porque vos, si vos querés pedíselo, no vas a tener ninguna respuesta, ¿no? ¿Por qué? Y te vas a sentir muy frustrado aparte, porque no se van a cumplir ninguna de tus expectativas. Decir, ¿qué sueño feliz sin yate? Imposible un sueño feliz sin yate, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos los seres humanos. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no me puede contestar estas cosas? Porque todas son ilusorias. Y el Espíritu Santo no me va a proporcionar más ilusión para que yo me quede atascado en esta versión ridícula de lo que es vivir, ¿sí? Cuando yo tengo la posibilidad de despertar y vivir la vida plena, con toda conciencia, en la totalidad, en el todo, ¿sí? Lo que pasa es que no imaginamos lo increíblemente espectacular que es la totalidad. Por eso es que no apreciamos eso, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que una oración que pide ilusión no es eficaz. Solo la verdad es lo que le podemos pedir al Espíritu Santo. Y la única verdad es la paz y el amor de Dios. Al menos lo que nos sirve acá. Totalmente. Aparte, lo que tenemos que entender que nosotros pidiendo paz y amor y esta conexión con el Espíritu Santo, de entender la mente poderosa que tenemos, lo magnífico, infinito que somos, vamos a tener todo el resto que está hablando. ¿Sí? Porque Dios nos creó para que no nos falte nada. Nada de nada. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros ponemos el foco en otro lado, ¿sí? Nos equivocamos, enfocamos mal, ¿sí? Y somos tercos en eso. Totalmente. Porque Él no va a querer, no quiere que la pasemos mal. El Espíritu Santo no quiere que la pasemos mal. Y nos va a ir mostrando todo el tiempo, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de tener todo lo que queremos, ¿sí? Pero primero tenemos que entender quiénes somos, reconocernos que somos hijos de Dios. Así Entonces es. ahí es donde aparece la magia. Bueno, Cari, eres un sabelotodo, ¿sí o no? Esto es la respuesta a la cagada pedo que le dieron. Tal cual, tal cual. Arten, solo con el propósito de enseñar, Gary. Te queremos. Te diré algo dentro del marco del ego. Nunca obtendrás una respuesta a este tipo de preguntas que puedes satisfacer intelectualmente. Como dice el curso, la voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Llegará el momento en que hallarás la respuesta a tu pregunta fuera del intelecto, completamente fuera del sistema del ego y dentro de la experiencia que aún te encuentras en tu hogar en Dios, que corrige la equivocada experiencia de que no te encuentras allí, como dice. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la
permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo de Dios que Dios te hace? Después hablaremos más de la verdadera relación que no coincide con lo que cree la mayoría de la gente. Bien. Muy Hermoso. bueno lo que les dice acá, la aclaración que le hace Arten, muy interesante, ¿no? Y algo que me parece que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que nosotros tenemos que tenernos paciencia, por decirlo de alguna manera, a nosotros mismos, en este proceso en el que estamos de despertar, ¿sí? Porque si le damos la oportunidad al Espíritu Santo, entregando todo lo que sentimos, pensamos y vivimos, vamos a tener las respuestas adecuadas que nos van a llevar a despertar sin sí o sí. Entonces, simplemente seamos coherentes, nada más, ¿sí? Y dejemos que actúen en nosotros. De hecho, no va a ser violento porque el Espíritu Santo no actuaría de esa manera con nosotros, ni nos pondría en una situación en la que debiéramos sentirnos violentados por las enseñanzas de Él, sino que al contrario, sus enseñanzas son dulces, ¿sí? Sus enseñanzas están llenas de paciencia y de tiempo. Aunque a nosotros después eso nos parezca un factor negativo, ¿no? Porque todos estamos como desesperados por despertar, como que nos parece mucho tiempo, y en realidad tenemos que vivir lo que nos toca vivir con la certeza de que va a llegar todo lo que necesitamos que llegue, en el momento adecuado. Nada más, es lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, niñas, hasta aquí hemos llegado hoy, ¿sí? Dani, yo te trabé el sonido, si querés hacerle clic, ahí está, para que se destrabe. Ahí está. Sí. Nos despedimos por hoy, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Unas palabras, Angie? Nada me sale. No, muchas gracias a Daniel por estar, gracias a Nancy por la oportunidad, gracias Espíritu Santo por acompañarnos, a nuestros maestros que siempre están presentes, y siento que toda esa fluidez, esa conexión, esta alegría, todos estamos porque tenemos que estar acá, y que tengan una hermosa semana, ¿sí? Y bueno, nada, elijan al Espíritu Santo que tiene ahí todas sus respuestas para ustedes. Gracias, Angie. Dani, ¿unas palabras? Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros en este camino de recordar para despertar en casa. Bueno, me encantó. Fue como un poco de todo y lo incorporé muy bien. Eso es lo que tiene, la magia que tiene de compartirlo en grupo. Que se Y el conocimiento muchísimo. se fija, ¿eh? Se fija cuando uno lo comparte. Totalmente. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. A vos, Dani, les recuerdo a todos los que nos están mirando que aquí abajo en la cajita del video vas a encontrar las maneras de comunicarte tanto con Angie como conmigo, si tenés ganas de participar en los cursos virtuales o en las sesiones tanto personales como virtuales que las dos desarrollamos, ¿sí? Además te pido que estés atento porque esta semana comienza el ciclo de un curso de milagros, para todos, y vamos a estar publicando videos que van a estar muy interesantes. Videos con conceptos para aclararlo, tanto aquel que está en el estudio del curso como aquel que quiere emprender la aventura de volver a casa. Gracias a todos por estar acá, gracias chicas por estar y entregar tanto. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.